Te dije hace rato que estábamos hablando que esta entrevista es una de las más difíciles para mí emocionalmente. Te lo dije. Y tuve que hacer más o menos como 3 terapias para poder decirte que sí antes de acceder a hablar contigo. Yo hice terapia para poder sentarme a hablar contigo, porque yo nunca pensé en mi vida que iba a entrevistar a mi excuñado. O sea, eso es lo último que se me pasó a mí por la cabeza. ¿Por qué viniste? No, mentira, te estoy odiando. ¿Sabes que yo tengo un recuerdo? O sea, el recuerdo que yo tengo de ti es de chamito, huevón. Y me sorprende como que todo ya lo que has logrado y que ya eres un hombre y que ya eres empresario y todo lo que tienes ahora. Pero mi recuerdo tuyo es estando yo en tu casa y como un chamito de, ¿qué tendría? ¿8 años? ¿7 años? Más o menos. Ese es cada vez que yo hablo contigo, ese es como que el recuerdo que yo tengo de ti y y te veo ahorita y yo, qué bolas, como tú eres el único hombre en tu casa, ¿no? Ujú. ¿Tú llegaste a sentir la responsabilidad que tenías que echar para adelante para apoyar a las mujeres de tu casa o nunca sentiste esa responsabilidad? Yo creo que más que una responsabilidad de algo que tenía que hacer o no tenía que hacer, era más como un ejemplo que siempre tuve conmigo. O sea, cómo quería tratar a una mujer, o sea, como todo en mi vida ha girado alrededor de que han sido Karen, Vanessa y mi mamá toda la vida a mi alrededor. Y yo creo que más que responsabilidad de tener que lograr algo o hacer algo, lo que sea, ha sido más como un ejemplo, más que una responsabilidad, ha sido como un ejemplo porque, o sea, al final, sí, ok, yo era el único hombre, pero vi a mi mamá pararse todos los días, trabajar todos los días, o sea, a veces a lo mejor no tener todo lo que venía el mes que viene, y, o sea, ella empezaba a ver cómo era que iba a resolver, y yo creo que más que una responsabilidad, gracias a Dios estuve rodeado de mujeres que resolvían todo lo que tenían que resolver. Pero eso lo empezaste a entender más o menos a qué edad. O sea, que entendías la responsabilidad que lleva llevar un hogar. Bueno, yo creo que chiquito, porque, o sea, muchas cosas pasaron desde que estaba chiquito o sea, por ejemplo, siempre vi a Karen desde pequeña, o sea, iba a la universidad y Karen, tu luego hermana. trabajaba, mi Ok. hermana, o sea, iba a la universidad y luego se iba a trabajar y luego a la universidad y a trabajar y a la universidad a trabajar y era como que, o sea, eso siempre me ayudó como a que no hay edad para, para, Ujú. para tener las responsabilidades que te tocan porque hay cosas que pasan en la vida. Pero sí, yo creo que más allá de una responsabilidad es como un ejemplo, más que todo. Era porque, o sea, veías que había que hacer las cosas y tú dijiste, bueno, pues yo también tengo que hacer las cosas cuando esté adulto. O tú pensabas más o menos trabajar acá, porque vivías en Venezuela. O sea, ¿cómo era tu mentalidad? ¿Qué pensabas hacer estando allá? Es que, es que imagínate, o sea, por ejemplo, imagínate lo siguiente. Tú estás viendo a tu mamá, a tu hermana, y como te digo, se paran todos los días, hacen lo que tienen que hacer, no hay excusas, no, bueno, es que lo que pasa es que no. O sea, ¿cómo cuando te toca a ti no lo haces? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo te quedas en la cama durmiendo y eso me pasa hasta hoy en día? O sea, yo hay veces que escucho a mi mamá en la mañana levantándose a las 7 de la mañana y hay veces que yo me quiero quedar durmiendo y es como que, o sea, mi mamá está allá abajo, se siente mal o lo que sea, o ya sabes, o sea, y sigue levantándose, sigue bañándose y se va a la oficina y hace lo que hay que hacer. ¿Qué voy a hacer yo quedándome? O sea, siempre fue más como ese ejemplo que, que, que me dijo simplemente que no hay edad porque Karen no tuvo una elección de la edad cuando le tocó hacer las cosas, las hizo. Y más allá de ello, creo que qué edad pensé, nunca pensé. O sea, cuando tocó hacerlo, lo hice y creo que cuando me tocó hacerlo a mí, nunca tuve una duda de si debería porque tenía 18, 17 o 19 o esto o lo otro porque toda la vida vi personas a mi alrededor, como te digo, Karen, mi hermana, una de ellas, eh, cuando le tocó hacerlo lo hizo y punto, ¿me entiendes? Entonces no sé, o sea, simplemente cuando me tocó hacerlo lo hice y punto. Los voy a poner en contexto brevemente. Y la gente va a decir, ¿pero por qué estás entreteniendo a tus cuñados? Se va a sacar las verdades. Posiblemente una plata que le quede viendo a él. Pero Andrew tiene una empresa que factura más de 12 millones de dólares en primas de seguro. Estamos conversando hace rato sobre eso. Y obviamente creó su academia y todo esto. Y bueno, él no tiene el interés para que él estuviera aquí desde cero. Pero el punto es que mi sorpresa era de que ese es el recuerdo que tengo yo de él. Y digo, wow, todo lo que ha construido y todo lo que es ahora. Cuando estabas allá en Venezuela, ¿trabajabas? No. ¿Qué hacías? Iba a la universidad. Lo que pasa es que cuando yo estaba en Venezuela, pues tenía 16, 17. O sea, yo me vine cuando tenía 18, ¿Qué edad tienes ahorita? 27. Y nada, o sea, estaba yendo a la universidad. Estaba yendo a la universidad para ser abogado. ¿Pensaste, tú dijiste, no, yo también voy a ser abogado aquí? ¿Lo llegaste a pensar? Lo llegué a investigar.
lo llegué a investigar porque pues, ese era el plan y, o sea, realmente era lo que yo quería hacer. Pero sí, o sea, me enfrenté con la realidad de que ajá, ¿ahora qué? ¿Me entiendes? Porque todo el mundo llega con ese shock de que cuando tú llegas es como que, ajá, o sea, tenía este plan, pero ahora ¿qué va a pasar? Y empezamos a trabajar como desde la primera semana ¿Qué hacías? reciclaba basura. O sea, básicamente las bolsas de basura que en donde echan toda la comida en los restaurantes, las personas que lavaban los platos del restaurante llevaban las bolsas de basura a una plancha de metal así en el donde se reciclaba toda la basura de un casino y tú abrías las bolsas y sacabas lo que era plástico, metal y lo reciclabas en bolsas diferentes porque obviamente pues venden el material reciclado. Y eso era... Y el eso olor era- debe ser divino, ¿no? Sí, sí, no, excelente. De hecho, cuando tú llegas a tu casa y te bañas, o sea, es horrible porque tú llegas y te bañas, ¿no? Y ya estás limpio. Y abres la puerta y sales al resto de tu casa y toda la casa huele a basura porque obviamente viniste tú con ese olor impregnado sí. ¿Y qué cargabas? ¿Te pones un tapabocas o qué coño? No, pues, o sea, tienes guantes y sí, claro, si tú escoges, te pones un tapabocas. O sea, creo o ¿Te sea, acostumbraste al olor? nunca. ¿Y cargabas tapabocas? No me acuerdo, yo creo que no nos poníamos tapabocas de nada, no. ¿Y quiénes estaban ahí trabajando? ¿Ustedes también? Mi hermana estaba trabajando y mi cuñado. ¿Qué pensabas en ese momento? Bueno, obviamente que hacía aquí, o sea, que hacía en Estados Unidos, o sea, semanas atrás a lo mejor estaba planificando ser abogado y tener un buffet y ponerme un traje y una corbata y todo lo demás y ahorita estaba Unos oliendo guantes. basura y, o sea, abriendo el olor a toda la comida ¿Y cómo mezclada. conseguiste el trabajo, el siguiente trabajo, que era dishwasher, lavabas platos? Sí, ¿Cómo lavaba conseguiste platos. el siguiente trabajo? Bueno, porque era un casino y básicamente cuando la persona traía la basura y todo lo demás, pues tenías la oportunidad de medio interactuar ahí con las Verga. personas que trabajaban Con en los el colegas. restaurante. Exacto, sí, los nuevos colegas. Y en el momento en que estábamos ahí, pues obviamente le pregunté a una de las personas que estaban ahí si contrataban en el lugar que ellos trabajaban, porque para mí, o sea, en mis ojos, si me traían la basura a mí, pues era un mejor trabajo. O sea, ahora no me iba a tocar a mí reciclar, Exacto, sino es traer la verdad. basura. ¿Un ascenso? Sí, claro, para mí era un ascenso. O sea, nos dijeron, bueno, o sea, siempre están contratando, pero lo único que siempre está abierto es lavar platos, es decir, dishwasher. Y nosotros fuimos a la entrevista y, o sea, lo que fuese, o sea, lo que fuese que nos sacara de ese momento, porque como te digo, o sea, si nos traían la basura significaba que era un trabajo mejor. Ajá. Y sí, así llegamos al A- restaurante donde trabajamos. como dishwasher. Y era muy arrecho ese trabajo. A mí me parece que, yo no lo he hecho, pero yo conozco gente que es dishwasher y me parece muy arrecho, chamo, muy demandante. Horrible, o sea, es que, fíjate, o sea, yo siempre tengo un recuerdo que nunca se me va, ¿no? O sea, obviamente muchas veces que estaba trabajando, pues, te puedo decir que no me gustaba o lo que sea, pero una de las cosas que siempre recuerdo es que era un restaurante de comida mexicana y daban salsas con chips a todas las mesas que llegaban, le daban una cestica de chips con una bandejita con 3 salsas dentro de la bandeja. Y esas 3 salsas dentro de la bandeja te tocaba con agua a presión lavarlas. Y, o sea, literalmente cuando tú le tiras agua a algo que tiene 3 círculos dentro de una bandeja, se te va a regresar todo a ti. O sea, y llegaba, o sea, literal lleno de salsa, te caían en la ropa, en la cara, o sea, en todos lados. Y ahí sí realmente, o sea, yo llegué a decir muchas veces, o sea, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿quién me trajo aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? O sea, se iba todo el mundo en la noche o sea, incontables números de veces se me salían las lágrimas porque Te yo ponías a decía, o llorar ahí sea, solo. sí, claro, porque se iba todo el mundo. Y el dueño en la cámara. Sí, exacto. Está llorando, marico, qué Sí, sí, exacto. No, y que tú dices, o sea, ¿qué hago yo aquí? Porque hace un mes o 2 meses o 3 meses estaba en un salón de clases estudiando para ser abogado. Es mi país, con mis panas, en mi propia Exacto. casa, no pensando en renta. Exacto. Y muy chamo, weón, 18 años, ¿no? Tú llegabas a la casa y no le comentabas nada a tu familia, lo que sentías, ni nada. Sí, o tu sea, norma. mi mamá siempre ha sido mi uña y mugre, mi consejera, la persona con la que yo, o sea, siempre he hablado. Y en ese momento tenía 2 trabajos. Y, o sea, siempre recuerdo que, o sea, literal, mi respiro era que entre un trabajo y el otro, yo fuese a la casa rápido, hablaba con ella y, o sea, como que la veía, estaba un rato con ella y como que me daba otra vez como ok, todo va a estar bien, o sea, aquí está tu mamá, aquí está todo está bien.
y me iba al segundo trabajo. Y, o sea, en la noche llegaba y ella estaba ahí en el medio, o sea, y así literalmente, o sea, eso era lo que me mantenía en el ciclo de seguir haciendo lo que tenía que estar haciendo. ¿Y has ido a terapia? He hecho terapia. ¿Por qué? Bueno, primero porque cuando se murió mi hermana hace muchísimos años en Venezuela, mi mamá recurrió a esa profesional para que nos ayudara a entender todo lo que estaba pasando y nos ayudó. Entonces creo que cada vez que cuando algo funciona, ¿por qué no volverlo a hacer en diferentes situaciones? Porque creo que si te ayuda a canalizar algo que está pasando que piensas que es negativo y te lo presenta de una mejor manera o te ayuda a verlo de una mejor manera, ¿por qué no hacerlo con un tema inmigratorio o por qué no hacerlo con un tema X o Y? ¿Trabajaste el duelo? No sé si alguien llega a trabajar el 100% una pérdida, pero creo que no, yo no lo he podido hacer, por lo menos. O sea, hay muchas cosas que no, que yo creo que todavía quedan en el aire, así lo trabajes con un profesional o algo así. Pero intentaste trabajarlo. Sí, claro. Yo empecé a trabajarlo ahorita en mi cumpleaños, después de 16, no sé cuántos años ya, 15, 16 años. Sí, no, yo sí intenté trabajarlo, sí. ¿Te sirvió? En parte, pero creo que toma demasiada valentía seguirlo haciendo y Sí, realmente trabajarlo hasta el final. Y sí. creo que en algún momento decidí no seguir trabajándolo. O no, la verdad es una buena pregunta. O sea, no creo que haya llegado hasta el final, ¿no? No sé, es lo que yo creo. Lo que pasa es que hay muchas veces que también pasa algo y tú decides aferrarte más bien a eso y como perseguir algo más que haberte quedado y haberlo trabajado al 100%. O sea, no sé, o sea, por ejemplo, el haber llegado, ¿verdad? O sea, no a lo mejor hasta ese momento, pero el haber llegado y haber tenido responsabilidades y ahora ser el adulto y, o sea, o sea, como que creo que canalizamos las cosas en otro suceso a haberlo trabajado en el original. Sí, sí me explico. O sea, como, no sé, o sea, pasó lo de mi hermana y es como que, ok, ahora, no sé, o sea, en vez de trabajarlo es como, ok, mi mamá está sufriendo también, Karen está sufriendo también, está pasando esto y lo otro, y entonces es como que, no, o sea, no le vamos a hacer caso a esto que estoy sintiendo, sino que me voy a ir a esto que está pasando y, o sea, como que tu vida se trata de otra cosa y sigues corriendo, pero al final cargas con heridas de cosas que pasaron, porque, o sea, al final es como, no sé, hay cosas que hoy en día entiendo, por ejemplo, yo crecí sin mi papá y, y yo siempre decía como que nunca lo necesité. Y fue porque me enfocaba en otras emociones y dejaba esto a un lado hasta que realmente entendí que sí. O sea, sí hubiese sido chévere que ¿Cómo me lo hubiese entendiste? buscado no sé, la verdad. Yo creo que la vida me lo fue enseñando poco a poco y también veo personas a mi alrededor que crecieron con sus papás o me acuerdo cuando a mis amigos iban y los buscaban sus papás o sea, todo eso y al final sí dolió. O sea, Y sí eso dolió. lo pudiste conversar? ¿Con él? No. ¿Por qué? No pudiste, no tuviste la... Porque creo, ¿no? Puedo estar equivocado, pero creo que para hablar eso él tiene que también entender por su parte qué hizo. Y creo que él siempre pensó que él lo estaba haciendo bien. O sea, o sea, para él creo que no hay nada que él tuvo que haber hecho diferente o que debería haber arreglado o lo que sea. Y creo que es más como algo interno que yo tengo que trabajar con algo que no puedo controlar, que es otra persona, y no realmente trabajarlo con él, que no creo que llegue a algo constructivo realmente. ¿No sientes tú que tienes como conversaciones por hacer o ciclos que cerrar? Ah, no, claro, sí, por supuesto. Creo que todos los tenemos. O sea, creo que por más que trabajes, siempre hay algo que, de nuevo, o sea, buscas tapar con algo más porque es más fácil en ¿Y, el momento. y en qué crees tú o con qué te refieres tú para tapar cosas tuyas? Yo me refugio en el trabajo. Yo creo que más que estar ocupado es
como algo que siempre sentí era, o sea, yo voy a llegar a un momento en donde voy a estar en una posición en donde mi mamá y mi hermana y mi familia, o sea, van a estar bien porque, porque yo lo trabajé, yo lo creé, yo lo construí. Y creo que eso siempre fue mi empuje porque en mi mente, no lo sabía inconscientemente en ese momento, pero creo que en mi mente era como que él tuvo que haberlo hecho y no lo hizo, lo voy a hacer yo. Y, y, y creo que eso puede ser que haya sido un refugio porque obviamente no, no estaba sano, porque claramente si piensas así, pues no está sano completamente, pero sí. Por eso decía lo de las emociones. O sea, creo que hoy en día por lo menos estoy consciente de las emociones que tengo sobre el tema y antes simplemente las escondía y no creía que hubiese nada ahí que tenía que trabajar. O sea, mi mamá siempre trató de andan y ven a su papá, llamen a su papá, estén pendientes de su papá, y 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 realmente nosotros nos tocó darnos cuenta solo del tipo de papá que él era. Pero mi mamá nunca fue como una fuerza negativa contra él, sino más bien su papá es una buena persona, llamen a su papá, viajen a ver a su papá. O sea, siempre estuvo como tratando de que él estuviese presente para nosotros. Y sí, totalmente. O sea, yo creo que todo lo que te pasa en la vida puedes utilizarlo como una excusa para esparcir veneno a todo el mundo y, o sea, ser una fuerza negativa más en el mundo porque hay muchas personas que son así. O puedes utilizarlo para que eso ahora sea algo positivo. O sea, para que no sé. O sea, siempre, y si lo veo desde afuera ahorita que dices eso, es como por eso siempre he tratado de ayudar a todas las personas que puedo, ¿me entiendes? O sea, porque Porque quería que te ayudaran a ti cuando estabas chamo. lo necesité, me imagino, en algún punto. Y creo que por eso hoy en día es como, o sea, cada vez que veo algo es como que, miren, todo el mundo, o sea, esto funciona, o sea, venga, ¿sabes? Y creo que viene desde esa, ojalá hubiese tenido esa herramienta para utilizarla y creo que muchas personas toman eso y dicen, como yo no la tenía, tienes que entonces tú hacerlo de la manera difícil también y tú vas a tener que, y, y puede ser lo opuesto, que es lo que creo yo que he desarrollado y es, no, o sea, ya va, está esta herramienta, vamos a dársela a todas las personas que se puedan para que no pasen por lo mismo. Y creo que todas las energías que tienes las puedes poner en alguno de los dos Exactamente. baldes. Y creo que la negatividad primero no te hace feliz a ti, Y el pero rencor, segundo, ¿sabes? O sea, tu mamá lo que hizo fue lo mejor con lo de tu papá. O no, sea, y que ya al eso es final, responsabilidad de cada quien, ¿me sí, entiendes? Esa fue su exacto. responsabilidad y esas fueron sus decisiones, ¿sabes? Y ustedes, bueno, les tocó darse cuenta y es lo mejor que puedes hacer, ¿me entiendes? Pero imagínate crecer con ese rencor, porque la gente a veces se excusa, pasan los años y las personas se convierten en un mal hombre, una mala mujer, y siempre es que yo viví, yo viví, yo Sí. viví, yo viví, yo viví, ¿me entiendes? No, y que al final tú dices eso con la ausencia de tu papá, con la pérdida de un ser querido, con que te botaron del trabajo, con lo que sea, puedes llevarlo desde esa manera negativa o puedes decir, ok, voy a una persona que tenga las herramientas, una psicóloga, estoy en terapia, me hace entender por qué me siento así y cómo puedo canalizarlo de una manera que no sea negativa. ¿Me entiendes? ¿Y cómo te ves tú como papá entonces? Ah, bueno, creo que es una de las cosas, bueno, o sea, yo siempre he dicho, tengo tres miedos gigantes en mi vida y uno de ellos es no, es no convertirme en ese papá que siempre he querido ser, o sea, presente, ah, que está ahí, que apoya, que trata, o sea, yo realmente lo que siempre he dicho es, o sea, pase lo que pase, quiero ser una persona que pueda criar a otra persona que sea una fuerza positiva en el mundo y no una negativa, ¿me entiendes? Y, o sea, realmente, o sea, no sé, me preguntas así, ¿qué quieres ser? El- es uno de los, de lo que más, una de las cosas que más pienso en mi vida es eso, o sea, es el tener el tiempo, el estar presente, el todo lo que a lo mejor a mí me faltó, o sea, si juegas un deporte, o sea,
no va a haber juego que yo no vaya a estar, ¿me entiendes? Y no va a haber baile si es una niña que yo no vaya a ir. Y aparte de eso es como las experiencias que necesitas a veces, ¿me entiendes? O sea, hay muchas veces que, por ejemplo, mi mamá, por más que ella quisiera estar presente, era una mamá, no un papá, ¿me entiendes? Y habían cosas que es como que, o sea, papá, mira, estoy saliendo con esta niña y mira, pasó esto, ¿verdad? O sea, no hay esa como... Y es algo que quiero, o sea, que sea totalmente lo opuesto, ¿me entiendes? O sea, que haya esa relación con mis hijos, mi hijo o mis hijas o lo que sea, que dé esa herramienta que a lo mejor, a lo mejor no, que sé que es necesaria para la vida de un niño. Dijiste 3 miedos. Bueno, uno es ese. Otro es que mis hijos no conozcan a mi mamá. Es literalmente uno de los miedos más grandes que tengo y es porque siento, uno, siento y dos, veo como con mis sobrinos, creo que experimentar la presencia de una persona como mi mamá en la vida de un niño hace que ese niño sea una mejor persona solamente por estar alrededor de una persona como mi mamá. Y tres, creo que es llegar a tener 50, 60, 70 y regresar y ver que tenga arrepentimientos en mi vida. O sea, uno de mis miedos más grandes y por los que más me paro en las mañanas y todo es, o sea, el que yo sé que soy capaz y no hacerlo porque me quería quedar en la cama, porque era más cómodo no ir o por no hacer o lo que sea. ¿Y cómo llegas a todo lo que has vivido, a convertirte ahora en el empresario que eres, teniendo tu empresa de seguros, de todo tipo de seguros, que factura más de 12 millones en prima y que ahora también tienes una academia, recogiendo todo el conocimiento que tienes, implementándoselo a otras personas para que puedan tener también una buena solvencia económica? ¿Cómo llegas de esto a esto? En el restaurante donde yo fui dishwasher, en ese restaurante empecé como dishwasher, luego empecé a correr comida, luego a limpiar mesas y luego, o sea, empecé a Típico moverme. venezolano que quiere salir adelante, que lo que Sí, hace es ir exacto. ascendiendo Sí, y entonces honestamente con su trabajo. en ese restaurante había una muchacha, una chama, ¿no? Y cuando la vi yo dije, o sea, tengo que salir con ella, juro. Ya, o sea, dame un chance. La novia de tuya que se salga del estudio, que vienen preguntas. Vienen preguntas intensas, estoy jodiendo. Ajá. Y en ese momento yo no hablaba inglés y me acuerdo clarito que, o sea, la vi y dije, no me importa que no hable inglés, o sea, y ella no hablaba español. O sea, cada vez que solamente hablas por inglés te contexto. van a formar peo. Ajá, seguimos hablando. Fui y le dije, o sea, literal, le dije, mira, ¿sabes qué? O sea, yo no hablo mucho inglés y, o sea, a lo mejor no vamos a estar en una conversación profunda, pero quiero salir contigo. Y me dijo que sí, salimos, o sea, fuimos novios como 2 años, más o menos, y te digo esto porque el papá de ella es dueño de una compañía de seguros. Entonces, o sea, yo obviamente estaba, no sé, hacía, no sé, $2,000 al mes a lo mejor, y veía que ellos tenían una casa de $2 millones, Yo. tenían Gran Cherokee, y eran 5 hijos y los 5 tenían Gran Cherokee, y yo decía, ya va, pero o sea, ¿Qué no sé hacen? qué están Pregunta. haciendo, pero quiero hacerlo, lo que sea que estén haciendo. O sea, me empezó a dar como la curiosidad de, ok, o sea, ya va, esta gente tiene esta casa, que era la única persona a mi alrededor que tenía una casa de ese valor y esos carros y viajaban y, o sea, tenían un buen estilo de vida. Y un día estábamos hablando y el papá de ella me dice, ya, o sea, es que en todos lados donde tú vas, estás hablando con alguien, o sea, eres extrovertido, o sea, ¿por qué no te sacas tu licencia de seguro? Y yo le digo, ok, o sea, no lo había pensado, pero ok. Empiezo a estudiar para sacarme las licencias y aplico y me dice, Mientras tanto trabajas conmigo. trabajabas igual. Claro, en el restaurante. O sea, estaba en el restaurante y esto eran conversaciones de después del trabajo. Me empecé a estudiar, me empecé a sacar las licencias y apliqué con la compañía de él y me rechazaron la aplicación porque solamente contrataban residentes o ciudadanos. Ay, madre. Entonces, bueno, me rechazan la aplicación y yo, ok, o sea, ajá, ¿qué vamos a hacer? No TPS, no le dices. Sí, exacto. Tengo permiso de trabajo, ese se expira pero se renova. Y en ese momento estaba en el restaurante y una persona que trabajaba en el restaurante, igual que yo, limpiando mesas, yo le estaba contando, o sea, apliqué y me rechazaron y ta. Y me dice, yo tengo mi cuñado
tiene una agencia de seguros también, porque no vas y te entrevistas con él para ver si con él sí funciona. Y llegué a la oficina de él, y bueno, o sea, lo que no sabía era que estaba llegando a la oficina de él, literalmente lo que yo llamo uno de mis ángeles de la guarda, porque, o sea, entré a trabajar con él, ellos sí aceptaban a personas que se les expiraban el permiso de trabajo en 2 años. Cositas de venezolanos y de gente Sí. que ha pasado penurias. Exacto, sí. Y bueno, o sea, pero también fíjate dónde terminó. O sea, yo empecé con él y, o sea, llegamos a un acuerdo en donde él me iba a enseñar todo lo que necesitaba para ir a abrir mi compañía de seguros. Y yo, mientras tanto, pues iba a producirle pólizas a él, resultados, o sea, lo iba a ayudar a él a crecer, mientras que él me enseñaba Pero lo eso que sí yo es un tenía que ángel, saber. chamo. Eso, o sea, sin nada a cambio, ¿sabes? Sin que, 100%. bueno, te voy a enseñar, pero te tienes que quedar conmigo, fírmame un contrato por 5 años y te voy a amarrar, porque eso pasa. ¿Me entiendes? No Completamente. te voy a dar mi conocimiento. O sea, Y lo que él hizo realmente fue lo opuesto. O sea, lo que acabas de decir es te cortan las alas, te encierran, te reprimen. Él lo que hizo fue literalmente, o sea, pluma por pluma me construyó las alas para que yo saliera a hacer lo que yo quería hacer. hoy Y en día por tienen eso, contacto todavía. siempre, sí, constante, sí. Ahora, o sea, no en proyectos juntos porque, o sea, tenemos las compañías separadas, pero, o sea, yo siempre, o sea, cada vez que, o sea, saliendo de esta entrevista, gracias, o sea, porque literalmente por él han pasado muchas cosas bonitas en mi vida, o Tú sea, renunciaste y te fuiste directo a lo del seguro. O sea, a ciegas. Dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a dejar esto y me voy a enfocar en esto 100%. en el restaurante, dices tú, Ujú. 100%, sí, o ¿No sea, te dio yo, miedo? mucho, claro que sí, o sea, en el momento O en sea, te dio que... miedo renunciar. Claro, porque es que era lo seguro. O sea, ya yo tenía lo que fuese, 2.000, 3.000, lo que sea, pero eso para mí era mi renta, para mí era mi comida, para mí era mi seguro, para mí eran mis gastos. Y creo que a todo el mundo le da miedo renunciar a eso para irte a saltar a algo que es desconocido. Pero Y que lo seguro es por comisión, ¿no? O sea, sí, eso no es salario fijo. tienes una combinación de ambos. Ok. Pero obviamente tu dinero está en la comisión. Ok. O sea, si es con tu salario, pues no vas a hacer tanto dinero y la comisión es donde está la salida o la... Que básicamente es un trabajo que depende 100% de tus ganas y de ti, Ujú. ¿sabes? Ah, y abriste tú, desde que empezaste con este pana hasta que abriste tu empresa, ¿cuánto tiempo pasó? 2 años y 3 meses, 4 meses. Y él te educaba y tú seguías educándote en tu casa, o sea, Sí, o sea, hay algo que yo siempre he dicho y es la persona que sea más curiosa es la que gana. Porque, o sea, siempre él tenía la disposición de responderme todas las preguntas, pero la pregunta estaba de mi parte. Y acabas de decir algo que es sumamente importante y es, tú tienes que ponerle las ganas, tú tienes que también poner de tu parte y, o sea, hacer el trabajo y todo lo demás. Depende de ti. O sea, realmente siempre trataba de educarme en la casa y tenía más preguntas y al otro día llegaba y me sentaba con él y ya va, pero escuché esto aquí, ¿qué crees tú de esto? Y me iba a la casa y más preguntas y más respuestas, más preguntas y más respuestas. Y o sea, dependía realmente, o de sea, ti, o sea, él te abrió las puertas, claro, él te dijo que te iba a guiar, pero dependía 100% de ti. algo que yo siempre digo y es participa en tu propio rescate. O sea, porque hay muchas veces que yo mismo también pasé por eso, que sentía que quería la ayuda, pero, o sea, no solamente es querer que te ayuden, porque sí hay personas que están dispuestas a ayudarte, pero tú tienes que también hacer tu parte y uno, ¿con qué necesitas ayuda? ¿Qué preguntas tienes? O sea, anda y edúcate y después hablamos y desarrollamos lo que tú estabas viendo. Pero no es que vas a llegar aquí y me vas a decir, por ejemplo, o sea, no es que yo iba a llegar a la oficina de él y decirle, ok, ¿qué crees tú que deberías saber? No, o sea, era, aquí estoy, aquí es donde quiero llegar, ¿qué crees tú? O sea, ¿qué piensas de esto? ¿Qué crees aquí? Y, o sea, literal, podcast, Tener las libros y todo lo ganas, demás. Sí, básicamente es tener las ganas para no solamente quedarte con lo que te estaba diciendo él. Que abres tu propia oficina, tú solo, ¿con quién buscaste empleado? ¿Cuántos empleados tuviste primero? ¿te acuerdas te acuerdas la persona que te dije que era el motor de todo lo que yo estaba haciendo? Mi mamá, Ajá. con mi mamá. Ahorita la oficina con tu Sí. mamá. ¿Y qué está haciendo tu mamá? Mi mamá estaba trabajando en un lugar de taxes. Ok. Y, o sea, en el momento en que me dijeron que sí de la oficina, o sea, se puso y estudió todas las licencias, pasó los exámenes, se preparó. Y sí, mayo 1 del 2021 estaba mi mamá en un escritorio y yo en el otro escritorio. Y empezamos
empezamos ¿Y la cómo oficina era la en- dinámica? La oficina, pues obviamente, estando en Las Vegas, pues tenía tráfico en inglés y tenía tráfico en español también. Y mi mamá no habla inglés. Entonces, pues muchas de las llamadas que entraban, pues eran en inglés. Y entonces ella era como que, ya va un momentico. Y, o sea, ponía Un la llamada en momentico, era espera. one moment. One moment. Respeto. Exacto, sí. O sea, ponía la llamada en espera, y entonces yo la agarraba y entonces estábamos como, te comentaba al principio, o sea, literal, yo los primeros 3 meses que abrí la oficina no me acuerdo de nada. Era Y un no me acuerdo de nada porque, o sea, era una locura, era un corre-corre, estaba aquí, contestaba y llamaba y entraba una llamada y hacía una póliza y tal, no sé qué, y mi mamá tenía una pregunta y pobrecita porque ni siquiera tiempo de entrenarla me dio. O sea, mi mamá fue aprendiendo, viéndome ahí corriendo y ella corría para acá y yo corría para allá, y ella para acá, o sea, una locura. O sea, queríamos hacerlo lo mejor los dos y queríamos sacar adelante el negocio. Y, o sea, creo que más allá de lo que... Pero hace poco reinauguraste, ¿no? O sea, te Sí, expandiste. nos expandimos, sí. Cuando me dices que se expandieron, ¿a qué te refieres? Bueno, cuando nosotros empezamos, yo empecé en una oficina de 1000 pies cuadrados Ujú. y era mi mamá, contratamos a otra persona y otra persona y otra persona y otra persona y llegamos a un punto en donde, bueno, ya los 1000 pies cuadrados pues no daban para poner más personas y agarramos el espacio de al lado para poner más escritorios, un salón de conferencias, una sala de entrenamiento, donde se graban los cursos de la academia. Todo eso pasó en ese otro espacio porque, bueno, gracias a Dios y por el trabajo y por lo que hemos logrado, se expandió el equipo y hoy en día somos 10. ¿Cómo hacían para tener los primeros clientes? Habían varias maneras. O sea, obviamente cuando tú abres desde cero, pues no es que tengas miles de personas llegando a ti porque pues obviamente es un negocio nuevo y nadie conoce de ti. Y muchas de las personas que entraban o que llegaban a nosotros, llegaban porque nosotros pagábamos prospectos en línea, que por ejemplo tú llegabas y googleabas seguro económico de carro. Entonces hacías clic en una página y entonces esa página tú pensabas que era que te iba a dar una cotización, pero resulta que te envió tu información a 15 oficinas diferentes y hay 15 personas llamándote, Juancito, 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 Juancito. Y ya cuando tú llegas a la séptima llamada ya dices, ya déjame en paz, ya no quiero más cotizaciones, no me llames, ya, no quiero la cotización. Y o sea, ahí venía el trabajo de, ya va, ok, está bien, no Se te te preocupes. arrechaban, se molestaban. Claro, sí, ¿Qué te claro. llegó? No, o sea, colgaban el teléfono, o sea, no querían la cotización, me Que decían, déjame en paz, estoy trabajando, me tú hace lo que sentir quieres... mal, ¿sabes qué? Porque me hace sentir mal, porque yo lo he hecho. O sea, yo no he peleado con la gente cuando me venden algo, pero yo lo que he dicho es, claro que sí, papu, y cuelgo, qué bolas, huevo. Y lo que la gente está es trabajando. Qué mala persona soy, marico. Le has trancado el teléfono a tu ex cuñado. ¡Qué fuerte, marico! Literal. Marico, que, sí, te lo juro que sí, dale, va. ¿Me entiendes? ¿Y cómo? ¿Tú también lo has hecho? Hola, vaya presa. ¿Y cómo? ¿Y qué hacías tú? Ya va, ¿cómo? Ajá, pero ¿cómo llegas al punto de poder explicarle de que, mira, tienes un servicio de que puedes... ¿Cómo llegabas a que la gente te parara? Bueno, ahí empieza uno y tras otro a ver qué fórmula funciona y llegamos a un punto en donde, ok, ya va, no te preocupes, tranquilo, no hay ningún problema. ¿Con qué compañía estás ahorita? X. ¿Cuánto estás pagando? Solamente para colocar una nota y ya te dejo tranquilo. No, 120. Ah, ok, solamente para que sepas, nosotros estamos en 70. Ah. Entonces ahí dice Juancito... Fíjate que no estoy tan... Aló, te Ajá, escucho sí. clarito, vale. Sí, exacto. Se Ya te- no se está cortando la llamada, sí. Hermano, ¡cuñado! Literal. Entonces, bueno, o sea, y realmente de ahí nació ok, pero es que si lo dices de una cierta manera, entonces sí puedes obtener la atención de la persona. O sea, no es que no quiera, sino que no cree que tú le puedas ahorrar dinero o que tengas una mejor opción para ellos o lo que sea. Y íbamos mucho a lugares, a negocios, dejábamos las tarjetas, nos parábamos en estacionamientos y tratábamos de hablar con la persona que estaba con las bolsas del mercado, poniéndolas en el carro. Ya, ven acá, vamos a hacerte una cotización. Y la persona, no, déjame tranquilo. O sea, todo eso pues fue parte del inicio y bueno, todavía hoy en día lo hacemos porque funciona. Solamente que hay veces que porque te colgaron una vez o te colgaron 2 veces, pues dejas de hacerlo. Pero nosotros realmente lo que hicimos fue buscar ya va. Pero es que, o sea, aquí tiene que haber alguna manera de que yo pueda captar la atención de esa persona para yo poderle dar una cotización, porque si no, pues entonces no vamos a hacer póliza. O sea, era básicamente guerrear. O sea, es la otra parte que nos vende el negocio, ¿sabes? Sí, claro. Te pregunto, ¿esto te ha dado para tener otras modalidades de negocio? O sea, ¿has hecho inversiones? Sí. O sea, lo que pasa es que
Primero, lo que yo siempre digo es primero construye el primero fuerte. Porque hay muchas personas que como que entran a alguna industria y quieren ya tener 5 cosas diferentes y creo que primero tienes que construir el primero sólido, pero una vez que ya está construido y ya tienes el negocio andando y ya tienes a lo mejor personas en tu equipo y ya está funcionando lo que yo llamo la maquinaria, porque tiene muchas piezas dentro de la maquinaria que tienes que asegurarte de construir y de mantener. Sí, claro, te da para diversificar. O sea, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta a mí hacer es bienes y raíces. O sea, Ok. comprar una casa, rentarla, comprar otra, mudarme, rentarla. O sea, mi Ya has podido familia hacerlo a través de de los de los seguros. seguros. Sí, porque tienes una fuente de ingreso y esa fuente de ingreso reinviertes en el negocio, pero llega un punto en donde esa fuente de ingreso te da para que diversifiques hacia otras Claro, cosas. igualmente los seguros es tu mayor fuente de ingreso, pero esto te trajo te trajo ingreso, valga la redundancia, para tú poder hacer otras inversiones. Exacto, exacto. Ok. Y por ejemplo, algo que, por ejemplo, mi familia siempre se burla es como que, no, pero es que tú, o sea, no hay un año que no te mudes. O sea, no hay un año que pasemos en una Navidad o en un cumpleaños que estés en la misma casa. Y realmente ha sido por eso, porque, o sea, el ingreso de la oficina, pues lo hemos diversificado en bienes y raíces, o sea, en diferentes negocios, en la academia de seguros, o sea, en diversificar a otros negocios. ¿Y por qué haces lo de la academia? Esto es una pregunta que siempre le hago a la gente que imparte su conocimiento con lo que han logrado hacer dinero. ¿No sientes que dar conocimiento a través de la academia es hasta un tiro en el pie? Depende de cómo lo veas. ¿Por qué empezamos la academia? Porque primero empezamos la academia porque el pensamiento inicial fue el tener un sistema que mi equipo pudiese seguir todo el tiempo, y cuando empiezas a poner sistemas y estrategias y todo lo demás, yo estuve en un punto en donde me paró la policía una vez, y cuando me paré hacia la derecha y vi las luces, yo decía, por favor que no me vayan a dar una multa, porque esos $250 que tengo que pagar para la multa me van a descompletar la renta. Y Eso o fue sea, comenzando, como estabas lo único comenzando. que yo pensé, y literal se lo dije al policía, o sea, por favor no me des una multa porque literal me vas a descompletar ¿Y la qué te renta. dijo el policía? Me dejó ir. ¿Te dejó ir? Sí, creo que me vio Tú la cara estabas y en dijo, o ese sea, tiempo como cuando uno si te cobran Netflix, estás en bancarrota. literal. Estabas en ese proceso. Literal, y entonces vas a lo mejor de que no quieras que te den una multa y que no puedes pagarle, y de todo eso a que gracias a Dios, como estábamos hablando, o sea, hemos podido invertir en otras industrias y todo lo demás, que, que yo siento una obligación de poner esa información allá afuera, porque hay muchas personas que a lo mejor pueden estar en esa situación, que, que pueden cambiar su vida, que pueden tener más opciones, que pueden llegar a tener libertad económica, de tiempo con su familia y todo lo demás. Y creo que una de las cosas que vinimos a hacer a este mundo fue a servir. Y creo que mi responsabilidad y mi herramienta o mi aporte al mundo es que tengas una herramienta con la cual puedas cambiar no tu vida solamente, sino la de tu familia y la de las personas a tu alrededor. Pero ya está funcionando. Sí. ¿Cómo la pueden conseguir? Pueden seguirme en mi cuenta personal, Andrew Pixie, y ahí pueden conseguir más información sobre la academia. Ok, yo igual te tengo que hacer esta pregunta porque siempre se las hago a todos porque cuando llego a un desde cero business tengo la responsabilidad de que las personas que estén sentadas aquí sean personas serias. Y yo sé que tú eres una persona seria como todos los que han estado aquí. Pero el hecho de que seamos como familia no quiere decir que no te pueda hacer esta misma pregunta. ¿Cómo sé yo que lo que tú tienes no es pote de humo? Bueno, creo que muchas personas, yo mismo soy partidario de que deberías investigar antes de comprar o antes de suscribirte a alguien o antes de seguir incluso a alguien, porque creo que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos todos, y no solamente es comprar el curso, es ponerle el tiempo para que los resultados estén ahí. Pero una de las cosas que hicimos para esto es crear un entrenamiento de 1 hora que es gratis. Y Un webinar. lo podemos colocar aquí en el video cuando tú lo publiques para que todo el mundo tenga acceso a él. Eso es gratis, Y es no tienen que pagar todavía. gratis. Ok. Gratis porque ahí lo que van a ver es por qué nuestra academia es diferente a cualquier otra de ventas que has visto, realmente. O sea, ahí te vas a dar cuenta y vas a decir, es que eso sí me hace sentido. Porque realmente, te lo digo porque muchas personas que han llegado a nosotros, con las que hemos hablado, han dicho, es que yo no nací para vender, es que yo no quiero engañar a nadie, es que yo no quiero venderle a nadie, es que yo no quiero empujar, yo no quiero persuadir. O sea, eso no va conmigo, siento que estoy haciéndole un daño al cliente. Y yo toda la vida me he sentido así también.
Y realmente nuestro sistema, nuestras estrategias, nuestra academia está basada en completamente lo opuesto. No es un vínculo con el cliente, es una relación con ese cliente, no te voy a vender, te voy a cubrir una necesidad y lo vamos a hacer a través de algo que nosotros llamamos en la academia la conversación. Que una conversación puede ser cualquier cosa hasta que ves nuestro concepto de la conversación y dices, claro, pero es que obviamente, o sea, ahí hay una necesidad, así la descubres y por eso es que es diferente. Entonces, para saber que no es un pote de humo, gratis. Y creo que un pote de humo, okay, un pote de chequea humo, y si claro que te sí. sientes a gusto, pues entonces das el siguiente paso. Y las personas que van a hacer eso solamente de un solo tipo de seguro o todo tipo de seguro. Todo tipo de seguros. Y Realmente, solamente la gente que está en Nevada, no, la academia, en todo el país. En todo en el todo el país. país, Todo el país. o Todo el sea, en todo país Estados Unidos. es en todo Estados Unidos, todo tipo de seguros y en español. O sea, la academia está diseñada 100% en español, con los guiones en español, las palabras en español, o sea, todo está armado y girando alrededor del el mercado hispano. ¿Y cuál es la diferencia de la academia con la asesoría one-to-one contigo? Porque si yo voy a inscribirme en la academia, ¿para qué voy a hacer la asesoría one-to-one? Porque la academia lo que hace es que te construye las habilidades necesarias para llevarte de un punto A un punto B. La asesoría realmente viene más allá cuando empiezas a construir un equipo, cuando abres tu propia empresa, cuando necesitas asesoría sobre por ejemplo, hay muchas llamadas de las que nosotros hacemos estás viniendo con una pregunta, por ejemplo, de cómo sé cuánto le tengo que pagar a mi equipo. O sea, ¿cómo sé que si le pago 40,000, 50,000, 60,000 dólares al año no estoy yéndome a bancarrota? Y hay muchas cosas que van detrás de eso. ¿Cómo analizamos que lo que estás entrando no es más de lo que está saliendo? ¿Cómo tú organizas una estructura de compensación que o sea, que motive a la persona que está viniendo a trabajar contigo? También muchas de las llamadas que hacemos en el 1-1 se trata de, ok, escuché esta estrategia, fui y la apliqué, pero tengo dudas todavía de cómo funcionaría para mi producto. ¿Okay? Porque tú puedes apoyar lo que sí en un seguro específico. Uh-huh. Mira, yo me voy a dedicar solamente a seguros de salud. ¿Tú puedes? Nosotros trabajamos muchísimo con personas que solamente venden pólizas de vida o solamente venden pólizas de salud, principalmente, o hay muchas personas que hacen seguros de vida principalmente, y entonces tienen preguntas sobre cómo en su producto pueden ejecutar las estrategias que nosotros tenemos. Y para eso está el 1-1 también. O sea, nos sentamos contigo y armamos un guión exactamente para lo que tú haces, como tú hablas, tu método de abordar al cliente y todo lo demás. Hay gente que pueda dar fe de lo que tú estás hablando, que hayan hecho ya el curso. Muchas, sí. Hola, soy Geraldine. Como mujer latina en los Estados Unidos que no habla inglés, siempre pensé que las oportunidades estaban limitadas para mí. Sin embargo, todo esto cambió desde que formo parte de la academia. Y es que con cada estrategia que aprendo, siento una mejor versión de mí como mujer, como mamá y como profesional en la industria de los seguros. La seguridad que hoy tengo al atender a cada cliente, al establecer conversaciones con ellos, es algo que para mí parecía imposible. Sin embargo, cuando desarrollo cada estrategia que aprendo en la academia, el desarrollo de estas estrategias hacen que los cierres para mí sean exitosos y que cada conversación sea realmente nutrida con los clientes. Un pote de humo no te da algo que no tengas que pagar para ver qué es lo que vas a obtener adentro. Y cuando te montes en ese webinar, lo que vas a tener es una experiencia de lo que hay más allá de ese webinar gratis. O sea, de qué se trata la academia, qué vas a aprender, cuáles son las estrategias, por qué somos diferentes. Todo eso está explicado en ese webinar de 1 hora. Y ya ahí tú tomas una decisión si dices, nada, suena como todos los demás. No compras el curso. No, Sí. y que yo sé, o sea, yo no meto las manos al fuego por nadie porque es delicado, pero por ti las meto porque yo sé porque te conozco, ¿me entiendes? Yo sé que lo que estás hablando es muy en serio, pero una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que se Claro, pueda demostrar para que la gente lo pueda claro. ver y lo entienda. Ujú. ¿Estás orgulloso de ti? Otra pregunta buena. Ah, creo que lo que más me hace orgulloso de mí es que estoy siendo y construyendo a la persona que siempre quise ser. Creo que estoy construyendo a la persona que siempre soñaba cuando cerraba los ojos y me ponía los audífonos y escuchaba la música y me imaginaba a esa persona. Esa es la persona que estoy en construcción y lo voy a estar por muchísimo tiempo, pero creo que estoy trabajando hacia lo que a mí me llena y lo que me hace orgulloso de mí y lo que quiero ver en, en, en mi futuro. O sea, si regreso al Andrew de 20 años, creo que
estaría orgulloso de ver lo que soy hoy porque desde hace mucho tiempo lo estoy imaginando. Gracias por venir, señores. Esto fue Desde Cero. Un aplauso a las 150.000 personas que están aquí. ¡Al mismísimo, por favor!